Hey amigos, ¿qué hay? Bienvenidos de regreso a Alan Wake 2, donde esta vez nos toca jugar el capítulo 3. Y pues en la parte anterior ya lo logró. Por fin Alan pudo escapar a la oscuridad. Aunque pregunté si cuál habría sido el precio, porque ven que tiene que existir un balance. O Alan se salió solo y alguien salió con él, no sabemos qué o quién. O quién se quedó atorado adentro esta vez, ¿no? Pues vamos a ver qué ocurre, porque tuvimos nuestra primera batalla con un jefe, no morimos ni nada, salimos bien, pero sí nos costó bastante, así que tenemos que mejorar un poquito más en el combate, pero vamos agarrándole la onda, ¿no? Pues continuemos. Tengo que aprender a esquivar mejor. Anders, Oh, where mi did you vida en go? rojo. All of a sudden, the radio stopped working, and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Investigar el área que estaba Alex inundada. Casey. How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike. Ok, voy a investigar. Ojalá hubiera un botiquín. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. Tonight. Allí estaba la cabaña de Cauldron Lake. Pistas de Nightingale. Pensé que podría subir ahí. ¿Será aquí? A ver, vamos a ver el mapa. Sí, estoy en la orilla. Aunque también puede ser hasta acá, ¿no? Vamos a examinar bien y si no seguimos avanzando por la izquierda. Porque no veo nada. ¿Puedo hablar con Alan? No. ¿De dónde salió él? De aquí, ¿no? ¿Eso qué es, un venado muerto? Ok, no sé qué haga aquí. Aquí fue donde caminó él. Ahí se aparecieron los turistas. Tiene que haber algo aquí que me ayude en el caso de Nightingale. También me encantaría encontrar un botiquín. De hecho, déjenme ver el caso rápido.
Ah, pues ya está cerrado. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Ok, este caso ya está hecho. Este del culto, tengo nuevas evidencias, ok. Okay. Ok. Objetivo del culto. Pues el objetivo era traer a él de regreso, ¿no? Y tenemos... Nightingale fue la única víctima que se convirtió en monstruo. ¿En dónde encaja? ¿En la psicología? No creo, no. Ok. ¿Quién está involucrado? Ok, esas son todas mis evidencias. Sigamos buscando. A ver si encontramos algo. Oh, un botiquín, vamos. Había pastillas. Deje y pongo acceso rápido a las pastillas arriba. No me las voy a tomar, las voy a ahorrar porque la luz me puede cargar. ¿Hay enemigos? Espero que no. ¿Quién? ¡Corre la luz! ¿Pero qué? ¡Oh, no! ¡Corre, Saga! ¡Corre, Saga! ¡Ah! Un lobo. Uno de los enemigos cancelados del Alan Wake original. Bien. Este es un problema. ¡Uy! No le he quitado la oscuridad a ese pobre. ¡Ahora! ¿Dónde está? ¡Ahí! Ya no tengo pila. ¿Dónde está? Te veo. ¡Oh! ¿Por qué no le puedo quitar? ¿O ya se la habré quitado? Veamos. Even the animals are turning into monsters. Un lobo loco. Yo gastaba mis pilas. Pensé que todavía tenía oscuridad. ¿Vieron los símbolos de la luz? Balas de escopeta, perfecto. Los voy a seguir.
Reserva del arroyo. Ok, arroyo. Estacionamiento, cabañas de alquiler. Orilla del arroyo hasta acá. Ok, todo derecho. Tiene que ser una muy buena reserva si había un lobo. ¿Creen que haya osos? Porque en Alan Wake 1 el plan era tener osos también. Espero que no. ¿Qué tenemos aquí? Pesca de hoy. Una perca amarilla y un lucio de tamaño mediano. Casi atrapo a la trucha del río, pero se me escapó. Antes de que amanezca había un extraño que andaba por el bosque. Tenía binoculares o un telescopio o algo así y anotaba algo. Pero no me vio. Mejor. No necesito atención. ¿Y la pesca de hoy? Una bota de goma vieja. Vi de nuevo gente rara por ahí. Los escribí como siempre. A un pescador silencioso y viejo no lo perciben ni los peces. No tiene nada para mí. Vamos al arroyo. Mejor vámonos con la escopeta que tengo más balas. There's something written here. A poem? Or a riddle? Agua, corazón, casa, sol. Rhymes I read to Logan when she was little. Un pájaro para iluminar, 2 para la sombra, 3 para pelear, 4 son un arrebato, 5 una herida abierta, 6 para la miseria, 7 para el fin y cierra la puerta. Tengo que poner cosas ahí. ¿La cámara? ¿Como la que estaba grabando el ritual? ¿Qué tenemos? Al parecer tenemos un nuevo caso. Creepy dolls. Mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. Ok, tengo muñecos extraños. Rimas de Cauldron Lake. Rimas en Bright Falls. ¿Y qué son estas cosas? ¿Quién las hizo? Ni idea. ¿Problemas? Oh, esto no va aquí. Genial. Y si estoy en el arroyo, cabaña privada a la derecha. Es que quiero más que nada usar esa llave. ¿Me dice para qué es? Llave de la reserva del culto en el arroyo de Cauldron Lake. Y según esto, es aquí, ¿no? Todo derecho. ¿Será ese de ahí? ¿No es? ¿Y eso? Eso es muy extraño. Ya estoy en el arroyo. ¿Esa casita de ahí no se les hace súper rara? Tal vez estaría adentro. Luz.
Another one of those rhymes. Una mamá cuervo sentada en el nido, protege a las crías. Mucho se esfuerza para defender la casa de la besa que está muy hambrienta, pero solo una heroína brava puede salvar el día. No entiendo qué va aquí. Invitados, Miriam y Matt, gracias por la caminata hermosa. Patty, vine desde Nueva York y amé cada momento del viaje. Lori y Bob, estos caminos tuvieron 2 días mejores, ¿ok? Kev, tiene buenos paisajes aquí. Señor Lockhart, puedo sugerir que agreguen paradas para descansar. ¿Y el otro qué es? Cosas que sí, ¿no? Cuando acampas, de tus simpáticos guardaparques. Sí, hacer senderismo, disfrutar del paisaje, montar tu tienda, disfrutar de una buena comida y relajarse. No, talar árboles, dejar basura tirada, hacer demasiado ruido ni causar molestias. Encender hogueras en el bosque y recuerda, diviértete siempre. ¿Otra hoja? Ok, el culto del árbol. Todos los niños de Bright Frost crecieron con las historias sobre el culto del árbol. Maníacos salvajes que viven en el bosque, adoradores del diablo que cantan vigilamos la noche mientras realizan sacrificios de sangre en el bosque, o cosas que no son humanas acechan en la oscuridad. Hubo muchas versiones de la historia, pero todas compartían un elemento importante: el peligro estaba en la oscuridad en el bosque. Toda la leyenda urbana encierra una verdad secreta. La identidad de los cultistas se echan en el bosque. Caras reales escondidas detrás de las máscaras con cuchillos de verdad en las manos. Gente real con un objetivo atroz. El bosque no era un lugar seguro. La gente hacía bien en no dejar a los niños. Él no deja a los niños que se acercan al bosque. Ok, rima. ¿Dónde va esto? ¿Esto qué es? ¿Muñeco de cuervo? ¿Qué? Ah, ok, va en la casita. Vamos a hacer un guardado rápido. Esto está muy extraño. A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. ¿Qué agarré? Muñeco de cuervo. ¿Irá en la casita de acá? ¿En la que vimos? En serio, no entiendo cómo esta no es la reserva del arroyo. No, ni idea. No tengo idea qué estoy haciendo. Voy a ir aquí arriba a la casita a ver qué hay. Y si no hay nada importante, ya nos vamos. Me voy a tomar unas pastillas porque creo que ya no me puedo cargar más. There's a rhyme over here. ¿Otra más? ¿Puedo poner aquí este? ¡Sí puedo! Ok, la heroína brava de casa salió y el mal quiso vencer. De los bosques el lobo surgió tan hambriento y cruel. Comió lo que había en la casa vacía. La heroína volvió y encontró lo que ya nadie tenía. ¿Lobo? Balas de pistola. Revisemos piso por piso. El lobo salió por ahí. Si es que salió.
¿Esto qué es? Objetivo: investigar los efectos de la modificación de la realidad descubiertos en la zona de Cauldron Lake por medio de arte y ficción como fuente y la manifestación de los estados en existencia. Metodología: el propósito del FBC con este proyecto de investigación es experimentar con rimas infantiles de aquí en adelante conocidas como ficción en un intento de recrear las condiciones bajo las cuales la estructura se convierte en realidad. La hipótesis es que existen dos formas de que la ficción afecta a la realidad: cuando refleja eventos que suceden pero son desconocidos por la persona que los creó, cuyo acto de creación se transforma en catalizador de esos eventos del pasado después de que sirvan como fuente de inspiración propia, o como la ficción es la fuerza iniciadora en la línea del tiempo presente por medio del uso del creador como conducto. En el experimento crearemos textos de rimas infantiles con una función específica y después usaremos muñecos representativos y símbolos necesarios por medio de un proceso de evaluaciones minucioso con el objetivo de que la historia contada en la ficción se manifieste en la vida real. Se pondrá a prueba varias combinaciones de muñecos, símbolos, rimas para recopilar mucha información con la esperanza de detectar un patrón. ¿Se adaptarán los métodos en las pruebas según los resultados? ¿Son pruebas? Ok, ¿quién las hizo? Aquí está. Muñecos extraños, Summer Cauldron Lake. ¿Esto qué es? Muñeco de cuervo que se usa para resolver la rima. Nope. Mira, honestamente no tengo ni idea qué estoy haciendo con estas rimas. Pero si son para hacer básicamente lo que hace Alan, ¿qué quieren lograr? ¿Controlar ese poder? ¿Para que ellos puedan hacer sus propias realidades? Muñeco de héroe. Muñeco de lobo. Ubicación de rimas. Witchfinder Station 2, orilla de cabañas, ok. Sabemos cuáles hay entonces. Primero, el lobo. Y el muñequito, el héroe. ¿A poco esta no es la ubicación? Sí, ahí la había puesto. Ok, sé que los muñequitos van... Ah, ya entiendo cuál es el propósito. Los pongo ahí y crean la escena que cuentan. Tengo 3 muñequitos de los 5 que requiere. Si quiero avanzar aquí, tengo que encontrar más de esos muñecos. ¿Otra nota? Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. El triángulo, wow. Ok, vámonos de aquí. Tengo que regresar al auto. Vean hasta dónde estoy. Ahorita regresamos. Dejen y Lola. An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Está claro que triunfarás. Si no, no serás protagonista, obvio. ¿Mejorar armas? Tengo 9. Ok. Eso está genial. Poder mejorar las armas.
Muy bien, vámonos. Se me olvida que es dejarlo oprimido. Entonces tengo que ir todo derecho, básicamente. Y jamás encontré el... Dice que aquí falta un destornillador. Dios, no tengo ni idea qué estoy haciendo. Vamos al aparcamiento. Al menos ya ando un poquito mejor de vida. De hecho, de una vez me voy a cargar. ¿Oyeron eso? Le di en el punto débil, ¿no? Oh, le di en la cara y no lo maté. Ok, uno menos. Recargando. Muerto. Sueltan balas también, no lo sabía. Todas las balas que me he estado perdiendo porque no tienen idea que podían soltar cosas. Ok, un parche. Símbolos raros. ¿Son huevos de A Pascua? lunchbox again. Who's leaving these out here? Miré cómo se movía el agua. La luz de la luna danzaba sobre las olas pequeñas. Un pelotón de luz brillante en marcha, sola y helada. Me abracé a mí misma y suspiré. Pensé en él. Luego la superficie del lago se calmó y con una sorpresa espectral allí estaba. Su rostro me sonreía reflejado en el agua. Miré hacia arriba y no podía creer que fuera cierto, pero era real. Estaba allí. Mi amor, mi salvador, mi escritor. ¿Alice está dejando estas cosas? Porque recuerdan que Alice también es artista. Ella en American Nightmare hace películas. De hecho, en eso termina el American Nightmare. Ella deja las... son para Alan. Ok. Vamos a subir nuestras armas de nivel. Los lugares del crimen tengo una nueva. ¿Para qué se manifiesta una solapa en un lugar oscuro? Se necesita un empujón desde ambas direcciones. La realidad de nuestro mundo se erosionó con un conjunto de historias oscuras repetidas y vinculadas a una ubicación. Y el opuesto, una obra de arte, una narrativa de terror, creadas en las profundidades del lugar oscuro, que se conectaban a la historia del otro lado y atravesaban ese lugar a través de un velo debilitado. La historia de un hombre de ley al que un culto le arrancó el corazón. Dos hombres asesinados por su propia ambición. Una anciana poseída y ahogada en la bañera. Reflejos retorcidos del otro lado del espejo. Arcos que apuñalaban realidades y amplificaban la influencia del lugar oscuro. Muchos elementos que en conjunción generaron una gotera que se transformó en una catarata, un agujero de gusano, un vórtice, y el arte, el mapa se convirtieron en un territorio del horror en el que el lugar oscuro se metió en nuestra realidad y nos asfixió como una manta donde se solapaba todo. E hizo que la realidad se retorciera y se repitiera como una pesadilla en la que todos y todo se remodelaba dentro de un diseño horroroso. ¿Dónde mejoro mis armas? Strangler case. Proud of that one. Mejora de arma, bien. Ok, mantén presionado el botón de disparo para activar el modo de disparo automático. No, pues gastaría balas. Mejor este. ¿Qué hay en este? Aumenta la velocidad, causa más de los enemigos aturdidos, mata a un enemigo para recuperar vida. Este. The report of the shotgun rang in the air. The enemy fell. Saga felt a surge of new energy. She'd been dead tired before, but was ready for more now. She would get through this. She continued on. Ya me puedo cargar de vida yo sola. Bien, sigamos. ¿Sí es por aquí? Sí, todo derecho y a la izquierda. De hecho, todo derecho y a la derecha hacia abajo. Siento que hay tantas cosas que podremos hacer aquí, pero ¿para qué? Vamos a seguir explorando.
Era por acá. ¿Qué voy a hacer? Izquierda y ahí está la puerta que tengo que abrir para ir directamente. ¿Escucharon eso? Un poseído. Pilas, gracias. Ok, este es el lugar del crimen. Según esto es hacia acá. Sí, ahí está la reja, bien. Vámonos. ¿Y ese ruido? We've reached the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. ¿Qué pasó ahí? Warning. Activity detected. AWE. Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? Casey, what exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? There's another lunchbox. AWE, Alan Wake, ¿qué es la E? ¿Evento? ¿Evento Alan Wake? Tal vez. ¿La FBC es mala? Oh, era por acá, sí lo recuerdo. Bueno, al menos ya estamos un poquito más enteros de cómo empezamos, ¿no? ¿Qué hay, compañero? You ready to go? Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Se cayó, se pegó y se pudo haber ahogado. No se escucha muy bien con lo que nos dijo Rose. Is there
anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Oh, fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. I remember. Thank you. Welcome. We have a great show for you here tonight. Alan Wake is here. Alan Wake, one of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk about his latest book. And as usual, our house band, Old Gods of Asgard, is here. Take it away, you crazy Vikings! I'm a talk show tonight. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Warm welcome to Mr. Alan Wake. Alan! Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down. Woo! ¿Qué está pasando? Oh, man, it is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. ¿Por qué los subtítulos de Alan están pegados? Hits the shelves tomorrow. ¿Qué? ¿Hay otro libro? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, I sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see,
Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. You have to expect them to disappear once this scene ends. Eso fue tan extraño sin contar el glitch, si es que fue un glitch. Hello? ¿Alan tienes inventario? No. Me dio un poquito de escalofrío, no sé por qué. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. Qué bonito traje trae. Necesito luz. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Todo está cerrado. Los viejos dioses de Asgard. Esos viejitos tocaban increíble. Old gods of Asgard. That name sounded familiar. Que en la vida real pues es Poets of the Fall, ¿no? Un grupazo. Yo los conocí con Max Payne. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Mi interpretación de muchos mundos, Dr. Casper Darling. Darling me recuerda el nombre, pero no estoy seguro. Ok, un código de 3. Hey! I think I've been locked in. Alan tiene... No. Fuck. Now I have to find the code myself. Great. 665. El vecino de la bestia. ¿Saben cómo lo supe? Es lo que está puesto en la pared de los dioses de Asgard. 665. Muy inteligente. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. En serio, tengo que encontrar una lámpara. Mínimo para sentirme un poquito seguro. There was something in the studio with me. I had to get out.
Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about riding here for countless days. Él también tiene su cuarto. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Al menos el señor Chirridos ya no existe, yo me libré de él. ¿Qué tenemos? Despertar de una pesadilla. En el programa de entrevistas había creído que estaba en casa de Nueva York, pero algo estaba mal. Estaba atrapado en un lugar oscuro, una pesadilla más allá de nuestro mundo. La sala de escritura de un refugio seguro. Mi escritura afectaba el afuera. Intentaba escribir una historia para escaparme de este lugar. El relato se llamaba Iniciación. Con la historia que escribí, me proyecté para encontrar una forma de escapar. Lo había intentado muchas veces y había fallado. Este lugar me hizo olvidar todo lo que había sentido. Door parecía cierto. ¿Eso era parte de mí o provenía de otro lugar? ¿Tengo que elegir una? A ver. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep-sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Los subtítulos están mal. Eso no me gusta. Pero es muy fácil corregirlo. Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. Real treat to all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course, we have Alan Wake here. Best-selling writer of the books the films are based on. Let's do this! Cerrado. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question to the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This
city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. ¿Una lámpara en forma de ángel? Murder case, Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Su cara de Max Payne. What was that about a writer? About a lamp? ¿Saben qué estoy pensando? Recuerdan que la primera escena que vimos del juego fue Alan diciendo y regresamos al principio. ¿Y si estamos en un bucle? ¿Y si acabando el juego regresamos al principio? ¿No hay escape? ¿Algo cambió? Ya no es 665, ok. ¿La hora? ¿5:65? Ok. Me largo. No puedo pasar por ahí, genial. Bueno, al menos estamos progresando un poquito, ¿no? Hello? ¿Qué hay? Hola. Ah, Lorraine, there you are, Tom. Oh, Tom? not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. ¿Por qué me dice Tom? ¿Thomas Zane? Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa, a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. El clicker. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Ok, gracias, Auntie. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mulls about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out,
But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there. Ok, But gracias. still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Sótano. En la caja de zapatos, el clicker es el que está ahí. Oh, este es mi cuarto. Ok, primero lo primero. Oh, sótano, sótano. Al sótano, aquí. Hacia atrás, izquierda. ¿Quién era ese Ati? Era amigable. Lo escucho cantar todavía. ¡Qué voz! An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? En forma de ángel. The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Eso está bien loco. Vámonos. I felt another surge from the lamp. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. ¿Son dos realidades o es la misma? I needed to find Cerrado. another way out. ¿De dónde saqué la mochila? The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember. The clicker. The light switch. I lost it. But I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger and the horror are real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake.
say that it lives forever this road. Some say that it lives forever this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever this road. I can see you there, but you don't see me anywhere. I'm right in front of you, I'm right here on this winding road. What are you looking at? Is it your face on a pane of glass? 'Cause somehow this window becomes a trap on this winding road. Will it ever let me go? Forever I am fading to black. Forever I am circling back, just to fall into this trap, this winding road. Y ahí va un capítulo más, pero la canción mencionaba que es un loop, algo que regresa a donde empezó. Si él ya se escapó, lo que ahorita más me molesta es de que literalmente el juego empieza con que Alan dice y regresamos. Entonces, no hay final, es simplemente volvemos a caer en lo mismo y otra vez y otra vez. O si hay una manera de romper el ciclo. Caray, cuántas preguntas y ninguna respuesta. Ese efecto de la lámpara está increíble. Pues ahí va uno más. ¿Y saben qué me encanta? Que son capítulos de 1 hora. Me imagino que voy a empezar a subir 2 videos por día, ¿no? Para que sea un poquito más rápido. Si quieren, hasta puedo subir 3. Ahorita apenas acaba de salir hace 3 horas. Llevamos ya 3. Qué bueno está. Pues bueno, les agradezco mucho que lo hayan visto. Espero que les haya gustado. Y díganme, ¿ustedes también tienen tantas preguntas como yo? Recuerdo de memoria el 1 y hay tantas cosas que están trayendo de regreso, pero no responden ninguna de mis dudas. Y disculpen ese error de los subtítulos. Se siente raro porque no se siente como un error, pero sí lo es, ¿no? Obviamente. Pero con una actualización rapidísimo arreglan eso. Digo, no es un error que honestamente me molesta mucho, pero entiendo que no todos conocen bien el inglés, así que sí es un poquito, pero afortunadamente no fue mucho. Pues bueno, les vuelvo a agradecer que lo hayan visto, espero que les haya gustado, espero que tengan una increíble semana y nos vemos en el siguiente video. I can see you there, but you don't see me anywhere. I'm right in front of you, I'm right here on this winding road. What are you looking at? Is it your face on a pane of glass?